Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo A1 y estamos a cargo de explicarles la NIA 540 y 550. La NIA 540 trata de la auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y de la información relacionada a revelar. Tiene como estructura desde un alcance hasta una guía de aplicación. El alcance de esta norma trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor en las estimaciones contables, en las estimaciones de valor razonable y en la información a revelar, así como también de desarrollar la aplicación de la NIA 315 y 330 y otras normas que tengan relación con las estimaciones. También da orientación sobre las incorrecciones materiales e indicadores de posible sesgo por parte de la dirección. También la norma menciona la naturaleza de las estimaciones contables, que es debido a incertidumbres inherentes de las actividades, como lo son en las partidas, por ejemplo, de activos, pasivos o componentes de patrimonio que solo pueden ser estimadas. También la norma indica de que existen varios métodos de medición definidos y uno de ellos es el valor razonable. Las normas internacionales de contabilidad nos brindan su definición, que es el valor que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes. También la norma nos da ejemplos de situaciones en la cual la estimación va a ser distinta del valor razonable. Estas pueden ser por obsolescencia de las existencias o en el método de amortización o vida útil de los activos. También nos da ejemplos de situaciones en donde es necesaria la estimación contable del valor razonable. Estas pueden ser pagos basados en acciones o activos no corrientes mantenidos para su venta. El objetivo que tiene el auditor es obtener evidencia suficiente y adecuada de las estimaciones contables que estén reconocidas y reveladas en los estados financieros, así como también que la información revelada en los estados financieros sea la más adecuada según el marco de información. Dentro de las definiciones que nos da la norma tenemos lo que son las estimaciones contables, que es una aproximación al importe, la estimación puntual a rango de auditor, que es la cantidad o rango de evidencia obtenida, en la incertidumbre en la estimación, que es una susceptibilidad en la estimación, el sesgo de la dirección, que es una falta de integridad por parte de la dirección en la información, la estimación puntual de la dirección, que es la cantidad estimada por la dirección, y el desenlace de una estimación contable, que es el saldo final de las transacciones en la cual se basa la estimación contable. Dentro de los requerimientos que nos da la norma, tenemos lo que son los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas, en donde el auditor aplicará procedimientos de valoración de riesgos y realizará actividades para la obtención de conocimiento de la entidad y su entorno, según lo indica la NIA 315. El principal aspecto que el auditor debe de considerar es cuando obtiene conocimiento suficiente para poder aplicar procedimientos posteriores. También el auditor debe de tener conocimiento del marco de información financiera que la entidad está aplicando, tener conocimiento de cómo la dirección identifica la necesidad de la estimación contable y conocimiento del modo en que la dirección realiza la estimación contable. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. El auditor debe de evaluar la incertidumbre en el proceso de estimación, por ejemplo, cuando se tiene una cantidad a evaluar en la estimación en base a juicios, y también debe de evaluar la incertidumbre en la estimación elevada y si existe algún riesgo significativo, como por ejemplo cuando el auditor utiliza algún procedimiento que no está identificado para poder calcular la estimación contable.
La respuesta a los riesgos valorados, el auditor debe de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría donde la naturaleza, el momento de realización y la extensión respondan a la valoración de los riesgos en los estados financieros y en las afirmaciones. El auditor podrá dar respuestas utilizando o realizando procedimientos para evaluar la eficacia de los controles de la dirección. Los procedimientos posteriores sustantivos para responder a los riesgos significativos cuando en las estimaciones contables existan un riesgo significativo, el auditor podrá utilizar procedimientos sustantivos posteriores en la cual pueda evaluar la manera en que la dirección ha valorado el efecto de la incertidumbre sobre la estimación contable y podrá evaluar la adecuación de la estimación revelada. Muchas gracias. Continuando con los requerimientos de la NIA 540, nos indica que es importante que el auditor pueda evaluar la razonabilidad con que la dirección realiza sus estimaciones y asimismo el auditor deberá de determinar si existe o no alguna incorrección en dichas estimaciones. Nos indica que el auditor deberá de evaluar las estimaciones contenidas en los estados financieros y que éstas se presenten razonablemente. Quiere decir que sean razonables de acuerdo a la naturaleza, al tipo de actividad que se dedica a la entidad y asimismo al tipo de transacciones que se están estimando. También es importante determinar qué estimación es más puntual de acuerdo a juicio del auditor. Entonces nos indica que al momento de determinar una incorrección es la estimación puntual realizada por el auditor menos la estimación realizada por la dirección. Entonces la diferencia que existe entre ambas se va a determinar como una incorrección. De acuerdo a la NIA nos indica que el auditor deberá de evaluar si dicha incorrección es material y que a juicio del auditor deberán de elegir una estimación correcta para que sus estados financieros se encuentren libres de error. Entonces, el auditor deberá de elegir cuál es la estimación que se acerca más de acuerdo a la naturaleza y el tipo de actividades y la entidad deberá de realizar dicho cambio. También es importante que la entidad o la dirección pueda revelar la información que utiliza al momento de realizar una estimación. Por ejemplo, los supuestos utilizados, qué método de estimación están realizando, cuál va a ser su base para la selección, ya sea el tipo de transacciones, también las fuentes y las consecuencias de la incertidumbre al momento de realizar una estimación. De acuerdo a la 540 nos indica que la dirección nos deberá de entregar una manifestación escrita en donde nos indique la adecuación de los procesos de medición realizados en la estimación y la integridad y la adecuación de la información revelada que se mencionó con anterioridad, en donde la dirección se haga responsable de realizar dichas estimaciones. También les vamos a hablar de las partes vinculadas de la NIA 550. Esta NIA nos da una estructura desde un alcance hasta una guía de aplicación, en donde nos indica que el auditor es el responsable de poder evaluar todas aquellas relaciones y transacciones que una entidad tiene con partes vinculadas en sus estados financieros. Vamos a tomar de referencia lo que es la aplicación de la NIA 315, ya que debemos de conocer el entorno de la entidad y poder validar que existen relaciones, darle respuestas a los riesgos que se encuentren y que se valore, y de acuerdo a la NIA 240, cualquier riesgo de error o de fraude que se pueda cometer al momento de utilizar transacciones con partes vinculadas. La naturaleza de estas relaciones no es más que
las relaciones y las transacciones que tiene una entidad y que estas transacciones pueden dar un mayor riesgo de incorrección material en los estados financieros y que el auditor deberá de prestar cierta atención de que se estén realizando dichas transacciones conforme lo establecen con la parte vinculada. El auditor también es responsable de poder identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material debido a la contabilización o a la revelación inadecuada. Quiere decir que el auditor deberá de comunicar cualquier riesgo de incorrección material que encuentre con alguna transacción con parte vinculada, deberá de comunicar con la dirección para que se puedan poner de acuerdo con la parte vinculada y que se pueda evaluar y aplicar procedimientos para que se le pueda dar una respuesta al riesgo de incorrección material que se ha encontrado. Gracias. Buenos días, licenciado y compañeros. Dando continuidad a la exposición, tenemos los objetivos de la NIA 550. Uno de ellos nos indica que, con independencia de que el marco de información financiera aplicable establezca o no requerimientos sobre las partes vinculadas, el objetivo del auditor será obtener evidencia de auditoría. Es decir, independientemente del marco de información financiera que la entidad aplique, ya sea fiel o de cumplimiento, es decir, NIF y fiscal, el auditor deberá de obtener evidencia sobre las relaciones y las transacciones entre partes relacionadas que la entidad posea. Esto con la finalidad de poder detectar los factores de incorrección material o de riesgo que existe entre las partes relacionadas. Asimismo, el auditor deberá de concluir con la evidencia de auditoría que ha obtenido si los estados financieros, pese a las relaciones y transacciones que tiene con partes relacionadas, siguen presentando una imagen fiel o se encuentran libres de error. Asimismo, otro de los objetivos es en los casos en los que el marco de información financiera aplicable establezca los requerimientos sobre las partes vinculadas, el auditor deberá de obtener evidencia de auditoría que le demuestre que la dirección ha identificado, ha contabilizado y asimismo ha revelado todos esos hechos dentro de los estados financieros. Dentro de las definiciones tenemos la transacción realizada en condiciones de independencia mutua y las partes vinculadas. Las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua son aquellas transacciones que se realizan entre una o varias personas que no tienen ninguna vinculación, pero que se reúnen con el propósito de obtener intereses individuales. Caso contrario de una parte vinculada, esta nos indica que es una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara los estados financieros, ya sea de forma directa o indirectamente, y lo va a realizar a través de uno o varios intermediarios. Recordemos que la influencia significativa son aquellas personas o entidades que tienen más del 20% de voto o inversión dentro de la compañía, y esto les permite poder tomar decisiones sobre las políticas financieras o administrativas de la entidad sin llegar a tener el control. El control es tener más del 50% de voto o inversión de la compañía y le va a permitir tomar decisiones más significativas de la entidad. No obstante, cabe mencionar que aunque estemos bajo la jurisdicción de un estado, esto no quiere decir que seamos una parte vinculada. Sin embargo, cabe mencionar que si yo tengo una relación comercial con el estado o si yo realizo transacciones muy a menudo o muy significativas con el estado, yo ya me debo de considerar una parte vinculada. Asimismo, dentro de los requerimientos tenemos los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. Una de ellas es la identidad de las partes vinculadas a la entidad, así como los cambios con respecto al periodo anterior. El auditor en este caso deberá de obtener evidencia de auditoría para poder identificar la identidad de las partes vinculadas. Y esto lo va a hacer primero que nada conociendo el marco de información financiera
Una vez conocido el marco de información financiera, este va a evaluar si proporciona requerimientos para poder tratar las partes vinculadas o no proporciona requerimientos. Si proporciona los requerimientos, entonces para el auditor va a ser más fácil poder obtener información, ya que se va a acercar a la dirección y le va a solicitar el acceso a los sistemas de información para que les proporcione un resumen o un extracto de las relaciones o transacciones que éste posee con las partes vinculadas. Caso contrario, en el marco de información financiera que no le da requerimientos para poder tratar las partes vinculadas, el auditor deberá realizar otros procedimientos. ¿Como cuáles procedimientos? La indagación sobre la inversión de la entidad o si tiene una inversión prevista a un futuro. Asimismo, cuál es la forma y la manera en que la entidad realiza su financiamiento. Por otro lado, también el auditor deberá de evaluar la naturaleza de las relaciones existentes de la entidad con dichas partes vinculadas, es decir, evaluar bien si es una relación comercial o de servicios la que posee con una parte vinculada. Y en caso si la tuviera, entonces el auditor debe de evaluar cuáles son las transacciones que ha realizado durante el periodo corriente y cuál es el objetivo de realizar dichas transacciones. Asimismo, un punto muy importante a tratar es que cuando la entidad o la dirección no haya identificado o revelado al auditor la existencia de partes vinculadas, el auditor deberá de tomar en consideración ciertos aspectos. Dentro de ellos tenemos que el auditor debe de realizar confirmaciones con bancos o con asesores jurídicos. Como les decía, las confirmaciones de bancos le van a permitir al auditor evaluar cuál realmente es la fuente de financiamiento de la entidad, si está financiándose con un préstamo y de no ser así, si está teniendo una inversión. Esto le va a dar indicios al auditor de detectar que sí existen partes vinculadas. También revisar las actas de las juntas de los accionistas. Recordemos que en estas actas queda un resumen plasmado de lo que se ha tratado dentro de la reunión con los responsables del gobierno y la dirección. Y por último, el auditor deberá de evaluar, revisar e indagar toda aquella información que él considere significativa para poder llegar a una conclusión de las partes vinculadas. Muchas gracias.